Mi nombre es Marcela Muñoz, soy la directora académica y de investigación de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, Unipáez. Para aquellos que se aproximan por primera vez a la universidad, les quiero contar que tenemos más de 100 años de historia en el país. Así que, como digo yo, somos chiquitos, pero tenemos mucha experiencia. Para aquellos que están en las medicinas alternativas, integrativas y complementarias, seguramente sí nos conocen. Nosotros venimos enseñando y practicando y prestando de servicios de salud de homeopatía inicialmente desde hace más de 100 años. Creo que cumplimos como 108 años. Eh, y digámoslo que como especialidad o como fundación universitaria desde el año 2012 que sacamos nuestro eh, registro calificado en medicina homeopática veterinaria y en medicina homeopática como especialidad médico-quirúrgica para los médicos. ¿Listo? Entonces, ese es como un abrebocas un poquitico como para decirles en dónde estamos. Es un placer para mí iniciar este tema con, digámoslo, el boom que hay con las medicinas alternativas, complementarias e integrativas, no solamente por el bien que hacen, sino porque definitivamente los pacientes las están pidiendo. Nos hemos ido abriendo desde hace más o menos unos 8 años al resto de las medicinas alternativas. Entonces, en este momento presentamos ya una especialidad de medicina tradicional china y acupuntura como especialidad médico-quirúrgica y ya presentamos el documento maestro al Ministerio de Educación y estamos embalados ya con la presentación del resto de lo que son los sistemas médicos que exige la 3100. En este proceso de abrirnos a todo el resto de medicinas, por supuesto, este tema del microbiota y su impacto en la salud es absolutamente clave. Y en ese sentido estamos empezando a dar los primeros pasos en hacer una formación de calidad con un rigor académico importante. Y arrancamos con este webinar y por supuesto con el diplomado que lo sigue. Me voy a permitir presentar a nuestros maravillosos conferencistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muy bien. Entonces, voy a presentar al doctor Leonardo Viveros, perdón, que conozco porque fue docente de la Unipaz en todo lo que tenía que ver con temas de investigación, lo queremos mucho. Yo pienso que lo vamos a secuestrar nuevamente. A la doctora Paula, que es médica, especialista en medicina alternativa, con posgrados en nutrición, en medicina ayurvédica, en yoga. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente en temas de estilo de vida, sino en medicina culinaria y microbiota. Y yo creo que eso es un tema que en este momento nos compete absolutamente a todos. El doctor Leonardo Viveros es médico, con una especialización en nutrición. Ay, bruta, se me está acabando la esta. Deme 2 segundos. La batería. Me acaba de salir un avisito de que se me va a acabar la batería. ¡Corramos! 2 segunditos, 2 segunditos. O sea, aquí, a toda mecha. Bueno, entonces venía contándoles que el doctor Leonardo Viveros Mejía es un médico absolutamente inquieto, me encanta, con una especialización en nutrición y dietética, centrada en nutrigenómica y biotecnología. Tiene diplomado en terapias alternativas, es coaching en bienestar y en life coaching. Una experiencia en gerencia de calidad de salud, también en consultoría de modelos y rutas integrales de atención en salud. Cuando estuvimos con nosotros tenía un programa bellísimo de dulas que él estaba manejando. Entonces, bueno, estamos en muy buenas manos. Y por el otro lado está el doctor Giovanni Zapata, que es un experto en medicina ortomolecular. ¿Dónde está el doctor Giovanni? No lo veo, no lo veo. Prenda su cámara, mi doctor Giovanni. ¿Dónde anda? Ya, aquí estoy, aterricé. Ah, bueno, muy bien. Es otra cara muy querida en la universidad.
Entonces, pues bienvenidísimos a los tres, ya con esta introducción tan larga no los quiero cansar. Yo quisiera iniciar este webinar haciéndole alguna pregunta a la doctora Paula y digamos lo que la pregunta de rigor y la más clave es qué es la microbiota, que es la palabra de moda ahorita. Todos hablamos de microbiota, pero yo creo que es importante definirla con claridad, doctora Paula. No, buenas noches, un placer estar aquí con este grupo tan bello y con estos asistentes. Microbiota, de eso venimos hablando hace varios años, lo venimos escuchando cada vez más en el día a día, en las visitas de algunos laboratorios, cuando van a nuestros consultorios, en papers que revisamos y el tema es ese, ¿qué es la microbiota? Entonces, la microbiota son todos los microorganismos, no solamente bacterias, sino también hongos, virus y protozoos que nos habitan, básicamente. Que curiosamente, si nosotros contabilizáramos cuántas células tenemos en el cuerpo, tenemos mucho más microbioma que células corporales, que es una cosa impresionante, que no nos cabe en la cabeza la cantidad que tenemos. Si nosotros contáramos la carga genética de estos microorganismos que nos habitan, es mucho más grande que la nuestra. Entonces, nos habitan, están en nosotros, tienen unas influencias impresionantes en todos nuestros sistemas corporales, pero hasta hace algunos años, y no son más de 30 años, estamos hablando de microbiota en medicina. Estamos hablando de microbiota como parte fundamental del proceso salud-enfermedad de nuestros pacientes. Entonces, a mí me encanta que estemos hoy aquí reunidos, me encanta que próximamente en junio vamos a estar empezando nuestro primer diplomado centrado básicamente en la microbiota del cuerpo humano y cómo influye en la salud de nuestros pacientes. Pero en términos generales sería esa carga de microorganismos, bacterias, hongos, virus y protozoos que están en nosotros. Muy bien, doctora Paula. Y el otro término que estamos utilizando todos los días, porque pues yo soy médico veterinario, ¿sí? Entonces cada vez que hago un coprológico, no sé si pasa lo mismo en medicina humana, pero cada vez que cojo un coprológico nos dicen que el pH está variado y que si hay un pH variado debe haber una disbiosis, ¿sí? Y no sé si tenemos claro todos qué es una disbiosis. Entonces, disbiosis vendría a ser una alteración en la función o en la cantidad de la microbiota, es decir, una alteración cuantitativa o cualitativa de nuestra microbiota. Esta alteración puede determinarse, por ejemplo, porque tenemos menor cantidad de cepas o porque tenemos una menor variabilidad. En los estudios que se han venido haciendo en los últimos años, lo que hemos notado es que cuando se mira la microbiota de pacientes con ciertas enfermedades definidas, por ejemplo, hablando hoy de enfermedades neurodegenerativas, tenemos una disminución de ciertas cepas, de ciertos géneros en el cuerpo de estos pacientes y eso nos hace pensar que esta disbiosis, esta alteración en la cantidad y en la calidad de la microbiota tiene una relación con el desarrollo de enfermedades específicas. Entonces, disbiosis sería una alteración de esta cantidad y calidad de la microbiota. También se habla de translocación bacteriana, es decir, que tenemos cepas que pertenecen generalmente a un lugar particular del cuerpo que se van para otras partes del cuerpo. Por ejemplo, podemos tener cepas que son propias del intestino, del colon, que por aumento de la permeabilidad intestinal pasan a otros sitios donde no deberían estar y en lugar de generar beneficio, lo que empiezan a generar es una respuesta inflamatoria primero local, luego sistémica, que termina yéndose a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Esa inflamación sistémica de bajo grado, que también hemos venido hablando de eso en los últimos años, puede generar problemas en cualquier parte, incluyendo nuestro sistema nervioso y específicamente de lo que vamos a hablar hoy, generar enfermedades neurodegenerativas. Entonces, disbiosis sería alteración de la microbiota en cantidad, en calidad, en las cepas que tenemos y una disminución en la variabilidad de esas cepas que nos habitan. Mi doctor Leonardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Doctora Paula, doctor Zapata, buenas noches, doctora Marcelita. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se conectaron. Muy bien, yo quiero preguntarte una cosa. Ahora es un tema muy de moda que me parece súper chévere y es que se habla mucho del intestino y del sistema nervioso central. Antes lo teníamos allá como dos sistemas absolutamente aparte. Entonces, ¿cómo influye esa microbiota intestinal en el desarrollo y sobre todo en la función del sistema nervioso central? Mira, básicamente todo empieza desde el origen embrionario, ¿de acuerdo?
cuando nosotros estamos allá en el vientre de mamá y nos empezamos a desarrollar, pues pasamos de la mórula a la formación del feto, empezamos a compartir tejidos histológicos entre el cerebro y el intestino. ¿Por qué? Porque somos una pequeña masa encefálica y una cloaca, ¿de acuerdo? Que es la boca conectada a un tubo intestinal inmaduro y a un ano. Y a medida que se va desarrollando este ectodermo y endodermo, que son los vestigios histológicos y las capas histológicas que permiten la diferenciación entre las mucosas, pues digamos que se van diferenciando diferentes órganos. Entonces aparece el cerebro, aparece el pulmón hacia la cuarta semana de gestación, un botón cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces empieza todo el desarrollo. Esa interrelación que hay en ese feto inmaduro entre un sistema nervioso inmaduro y una cloaca, empieza a compartir muchísimos tejidos, ¿de acuerdo? De hecho, en algunos primates y en algunos niños, en autopsias de algunos niños, se han encontrado tejido neurológico en el intestino. Entonces hay una conexión sumamente importante entre el cerebro y el intestino, desde el punto de vista histológico. Desde el punto de vista de neurotransmisores, sabemos que, por ejemplo, el triptófano que se encuentra en el intestino se activa con con la microbiota, pues, del intestino y me genera serotonina. Entonces hay una alta interrelación entre la formación de neurotransmisores. El estímulo de acetilcolina está dado por los canales de sodio y potasio y estimulado por el zinc de las vellosidades intestinales. Entonces hay una relación y una asociación bien importante entre el cerebro y el intestino. Esta asociación los franceses la estudiaron muchísimo y hay muchísimos artículos de diferentes universidades en Francia y en Inglaterra que empezaron a estudiar la asociación entre el cerebro y el intestino. ¿Qué pasa cuando hay una lesión intestinal y una disbiosis intestinal? Pues resulta que los neurotransmisores bajan, aumenta el factor de necrosis kappa beta, se estimula el vago, hay estrés, hay pues una serie de alteraciones a nivel de la neuroglía. Igual, si hay, digamos, si se presentan una serie de emociones, ¿no? Y de situaciones a nivel del sistema nervioso central, el intestino también empieza a aumentar su permeabilidad, disminuye la motilidad intestinal, los canales de sodio permiten más paso de agua, entonces hay un cambio pues en todo este tema de la fisiología. Entonces, primero, fisiológicamente hay una asociación entre cerebro y intestino que es pues muy importante, ¿de acuerdo? Y que siempre ha estado y que siempre estará. Y segundo, pues los neurotransmisores que nosotros secretamos en el sistema nervioso central y el manejo metabólico que se coordina desde el sistema nervioso central está influenciado también por la microbiota. Cuando hay deficiencia de la microbiota intestinal, disminuye la producción de leptina y grelina cambiando el aspecto del apetito. Se altera la hipófisis anterior, cambia la secreción de la TSH. En hígado no hay un estímulo para la conversión de T3 a T4 libre. Cambia la secreción de hormona corticotrópico adrenal desde la hipófisis anterior y aumenta la producción de cortisol en la glándula suprarrenal. Entonces, la asociación histológica y anatómica permite que en una de las mucosas más grandes que tiene el cuerpo humano, que es la mucosa gastrointestinal, y por ende la mayor cantidad de microbiota que existe es la que está en el colon, pues influya de todas las maneras posibles sobre el sistema nervioso central. Y sea este sistema nervioso central el que controla directamente, por secreción de hormonas metabólicas, hormonas digestivas, una serie de sustancias, digamos, aminoácidos y proteínas, controle directamente cómo es el comportamiento de esta microbiota en el intestino. Entonces, la importancia es absolutamente al 100%, porque de la calidad de la microbiota que tengamos en el intestino depende la salud del sistema nervioso central y depende la protección de la neuroglía, o sea, la aparición o no de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la calidad de la microbiota. Uy, total, estoy de acuerdo. Hoy en día están hablando incluso de reversar el Alzheimer solamente con temas de alimentación. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Doctor Zapata, ¿qué enfermedades se pueden producir por alteraciones de la microbiota? Pues la lista es bastante extensa
y muchas veces ni siquiera se había considerado. Estamos viendo, por ejemplo, asociaciones con la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de asociaciones con el Alzheimer. Estamos hablando, incluso me llamaba la atención el hecho de ver que cuando hay ausencia de ciertos géneros, de ciertas especies de esa microbiota, hay cambios en el comportamiento de los animales. Animales que han sido liberados de esa microbiota, resulta que cambian su comportamiento. Incluso uno de los trabajos que vi que me llamó mucho la atención, el hecho de que había un corte en las aferencias subdiafragmáticas de algunos animales, en ratones específicamente, y resulta que esos animales empezaban a tener anedonia. Entonces ya hay cambios notorios a partir de cambios de conexiones simplemente del alambrado que tenemos en ese sistema entérico. Es formidable, absolutamente formidable. Mi doc, hablando de animales, hace poquito salió un estudio súper interesante porque estamos alimentando a los pobres perros con concentrados muy ricos en soyas y en maíz. Por supuesto, estos carnívoros facultativos que no se están alimentando de proteína animal, sino de proteínas vegetales con los concentrados. Y el estudio muestra cómo los animales ha cambiado la microbiota y esos animales alimentados con proteínas de origen vegetal son más agresivos que aquellos que están alimentados con proteínas de origen animal. Por supuesto, no quiero ni pensar qué se le hace a estos pobres animales comiendo soya y gluten de trigo y bueno, terrible. Y doctora Paula, ¿existe una relación entre la disbiosis y enfermedades neurodegenerativas? Perdón. Totalmente. El tema de la disbiosis es que es muy común, ¿no? La disbiosis se puede generar incluso desde el momento mismo de nuestro parto. Hay estudios que muestran que si nosotros venimos al mundo por cesárea, tenemos un cambio en nuestra microbiota, porque en lugar de pasar por el canal vaginal, pasamos por la piel que tiene una composición microbiana totalmente distinta al canal de parto. Desde ahí ya podemos empezar a tener disbiosis. Hay disbiosis si tenemos niños alimentados con leche de fórmula y no con leche materna. Tenemos disbiosis hoy en día nosotros que somos profesionales de la salud en los pacientes poliformulados, en pacientes que toman gran cantidad de medicamentos, que tenemos estudios que muestran que afectan la microbiota intestinal. Y nuestro hábito de vida diario, la alimentación, consumo de ultraprocesados, altas cantidades de sustancias que el cuerpo no sabe identificar y que nuestro microbiota, por supuesto, tampoco identifica y no es capaz de nutrirse de eso que estamos comiendo, genera disbiosis. Entonces, la disbiosis es súper común, ¿sí? Está a la orden del día. La vida general básicamente nos está generando disbiosis y tenemos estudios que muestran que esas disbiosis generan alteraciones neurodegenerativas, específicamente alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Cuando tenemos una alteración de la digamos una alteración de la microbiota intestinal, lo primero que vamos a tener es una inflamación local. Posteriormente vamos a tener un aumento de la permeabilidad intestinal. Ese aumento de la permeabilidad intestinal genera una alteración de nuestro sistema inmunológico y empieza a generar cambios inflamatorios en otros sistemas distintos al sistema digestivo, ¿sí? Por supuesto, como decía el doctor Leonardo muy bien hace un rato, tenemos una conexión directa entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. Si tenemos disbiosis intestinal, vamos a tener alteración e inflamación local en el sistema nervioso. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que en enfermedad de Alzheimer, donde lo que tenemos es una acumulación de beta-amiloide, puede haber, recuerden que hay enfermedades que hoy en día todavía son cajas negras para nosotros, no sabemos, digamos, qué es lo que está de más, sabemos qué está pasando, sabemos que hay una neuroinflamación, por ejemplo, pero no sabemos por qué, ¿sí? En las enfermedades neurodegenerativas pasa un poco eso, tenemos muy claro cómo ocurre la enfermedad, pero no el por qué ocurre la enfermedad. Una de las hipótesis actuales es que una alteración en la microbiota de los pacientes puede generar una acumulación de estas placas, por ejemplo,
de amiloide, de beta-amiloide. Entonces, sí hay una relación con enfermedad de Parkinson, hay relación con esclerosis lateral amiotrófica, hay relación con, ahorita que mencionaba el doctor Giovanni, con lo que tiene que ver con la anedonia, cambios comportamentales, ni siquiera con enfermedades como tal, personas que tienen una tendencia a la tristeza, depresión ya clínicamente, digamos, diagnosticada, estados de ansiedad, todo lo que tiene que ver con el espectro autista tiene una relación con la microbiota intestinal. Entonces, lo que se ha encontrado es que en algunas de estas enfermedades del sistema nervioso y en algunas de las enfermedades neurodegenerativas hay cambios en algunas cepas. Empieza a haber menos de las cepas protectoras y más de las cepas que generan la acumulación de estas sustancias que producen la neuroinflamación. Doc, entonces se puede intervenir ese microbioma para tratar enfermedades neurodegenerativas. ¿En dónde estamos en ese punto? Si se puede mejorar Intervenir el microbioma para tratar esas eso, pero enfermedades por supuesto neurodegenerativas. que sí, esa es la buena noticia, porque si no sería triste, ¿no? Decir, Dios mío, nuestro estilo de vida, el estrés, todo lo que nos pasa está alterando la microbiota, todos andamos con disbiosis, ¿qué hacemos? Claro que hay cosas para hacer. Entonces, el estilo de vida, que es uno de mis campos de acción favoritos, ha mostrado grandes efectos en el mantenimiento, en el mejoramiento y en la modulación de la microbiota, específicamente de la microbiota intestinal, pero puede aplicar a cualquier otra de las microbiotas que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, mejorar los hábitos nutricionales de nuestros pacientes, aumentando la ingesta de fibras. Las fibras actúan como prebióticos para la microbiota. Es aquello de lo que se nutre la microbiota para poder reproducirse y poder colonizar zonas del cuerpo. Entonces, si mis pacientes mejoran su ingesta de fibra diaria, que lleguen a 35 a 45 gramos por día, que es la recomendación actual y que en Colombia les aseguro no estamos ni remotamente cerca a esa recomendación en nuestros hábitos cotidianos. Si mejoramos la alimentación, vamos a tener una mejoría de esa microbiota intestinal. Incluir actividad física, movimiento, cualquier tipo de movimiento, movilización, por ejemplo, activa, en lugar de coger el carro del parqueadero al trabajo, del trabajo al parqueadero, dejarlo un poquito lejos y caminar algo, tomar escaleras en lugar de ascensores, empezar a hacer transporte activo, hacer pausas activas en el trabajo. Nosotros que trabajamos a veces horas y horas y horas sentados y no nos movemos, deberíamos empezar por nosotros mismos y empezar a hacer pausas activas de actividad de fuerza, ¿no? Unas sentadillas entre paciente y paciente, unas flexiones en la pared entre paciente y paciente, lo que sea que nos funcione, va a mejorar la microbiota. ¿Qué más? El sueño. El patrón del sueño es fundamental para todo lo que tiene que ver con neuroinflamación, específicamente y con microbiota. Porque si yo tengo patrón de sueño con un sueño corto, donde no hago sueños profundos y no permito precisamente la reparación de mi cuerpo, específicamente de las sustancias de desecho que mi cerebro y mi sistema nervioso tiene que sacar, voy a tener mayor probabilidad de neuroinflamación, voy a tener mayor probabilidad de disbiosis intestinal. Entonces, mejorar el sueño, mejorar la alimentación, mejorar los patrones de movimiento y, por supuesto, un factor fundamental de la medicina del estilo de vida, manejo del estrés. Vivimos en un mundo que da neuroinflamación. Vivimos en un mundo que nos genera inflamación sistémica de bajo grado todo el tiempo. Entonces, lo que le funciona a cada uno de ustedes para contárselo a sus pacientes, puede ser respiración, puede ser yoga, puede ser caminatas, puede ser contacto con la naturaleza, puede ser música, puede ser bailar, lo que sea que les funcione, que permita modular el estrés para sus pacientes, es una herramienta muy interesante para disminuir la disbiosis y para disminuir la neuroinflamación. ¿Sí? Esas serían como las pautas fundamentales. Y por supuesto, lo que vamos a hablar, supongo, más adelante, probióticos adecuados. Si tenemos disbiosis, tenemos que modular esa microbiota con probióticos que sean adecuados. En mi experiencia particular, me gustan mucho los probióticos que sean multicepas, que tengan cepas distintas, las más estudiadas, ojalá, y en algunos casos específicos, si tengo un paciente con una patología particular, buscar probióticos que tengan esa cepa que yo sé que está estudiada para ese efecto en específico. Pero si estoy hablando a grandes rasgos, probióticos multicepas serían una muy buena opción. Lactobacilos, bifidobacterias, algunos estreptococos han sido estudiados, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, pueden ser una buena opción para modular la microbiota de nuestros pacientes. Eso es un estudio profundo que hay que hacer, de verdad. O sea, es un tema bien interesante. Mi doctor Viveros,
¿Qué papel juega el Señora, eje intestino-cerebro en la modulación de los trastornos neurológicos? Por ejemplo, la mira, depresión o la ansiedad que son tan usuales. claro, como lo decíamos, ¿no? Y como lo decía ahorita la doctora Paula, lo más importante sería modular la inflamación del eje intestino-cerebro. O sea, tenemos que partir de allí para poder garantizar un adecuado mantenimiento de la neuroglía, un adecuado mantenimiento de la sinapsis neuronal y una disminución de los factores proinflamatorios a nivel del cerebro. El principal es el factor de necrosis kappa beta, estimulado además por el cortisol y la glándula suprarrenal, pero que también se genera por hiperirritación del hipotálamo, ¿de acuerdo? Y del núcleo postretiniano en la disminución de la secreción de melatonina, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor forma de mantenimiento del eje intestino-cerebro es un adecuado hábito de dormir. Si nosotros dormimos entre 7 y 9 horas, estamos garantizando la producción de melatonina y sabemos que muchos estudios han demostrado que la melatonina tiene efecto reparador sobre las células. Entonces, la mejor forma de disminuir, de primero de reparar la neuroglía y de activar los astrocitos, digamos que son los que hacen la poda neuronal, ¿cierto? Es estimulando la cantidad de melatonina. Entonces hay que dormir, pero ¿cómo esas son esas características del dormir? Tiene tres características importantes. Ya vimos la primera, que es de 7 a 9 horas. La segunda tiene que haber oscuridad, porque si no, no se estimula el núcleo eh, retiniano, que es el que produce la secreción de melatonina. Si no hay oscuridad, pues no va a haber una adecuada secreción de melatonina. Y segundo, debe haber algo de silencio, porque si no, no se llega al sueño REM, y al no llegar al sueño REM, no hay un estímulo en la producción de melatonina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que repara el eje intestino-cerebro. Lo segundo, una dieta de desintoxicación, una dieta antioxidante, una dieta que promueva la no inflamación. ¿Por qué? Porque si las vellosidades del intestino están inflamadas, el enterocito está inflamado, va a haber una disbiosis intestinal, no va a haber una adecuada estimulación de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y pues el eje intestino-cerebro no se repara y llegan las enfermedades neurodegenerativas por exceso de procesos inflamatorios en el cerebro. Entonces debe haber una dieta desintoxicante. Hace muchísimo tiempo, muchos años propuse una dieta que se llama yo la puse la dieta de los 6 no, y hoy en día mucha gente me dice, yo ya la conocía, pero como dieta detox. Pero básicamente es no azúcar, no grasas, no carnes rojas, no lácteos, no trigo y no sal. ¿Por qué no azúcar? Porque el azúcar tiene trazas de plomo y ácido sulfúrico, que es la manera en la que cristalizan la caña para refinar el azúcar, ¿de acuerdo? Utilizan algunos químicos que tienen trazas de plomo y ácido sulfúrico que generan inflamación a nivel del sistema nervioso central y a nivel intestinal. Rompen las adhesinas del enterocito generando un aumento de la permeabilidad intestinal y aumentan la cantidad de citoquinas generando patologías autoinmunes asociadas a intestino, como son la colitis ulcerativa, colitis pseudomembranosa, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es no azúcar. No grasas, pues porque la mayoría de grasas son, digámoslo, cadenas largas, muy largas de colesterol, que lo que hacen es que enlentecen el metabolismo hepático, disminuyendo la probabilidad de drenaje y de desintoxicación a nivel del intestino y generando, pues obviamente, una inflamación en la mucosa intestinal, disminuyendo además la producción de inmunoglobulina A que permite la inmunidad innata en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que consumir grasas saludables. Las grasas saludables que ahorita están en el top, digamos, de las grasas más saludables son el aceite de aguacate, el aceite de linaza y el aceite de semilla de uva. Son las que están punteando. El aceite de coco desde el año pasado ya pasó a un plano secundario porque descubrieron que el aceite de coco induce hígado graso. Sin embargo, consumir aceite de coco también previene el Alzheimer porque estimula los astrocitos, estimula la neuroglía y estimula la reparación a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Pero entonces no se debe cocinar, se tiene que consumir en crudo. El aceite de coco ultra prensado se tiene que consumir en crudo, una cucharada al día, todos los días. Previene
el Alzheimer y disminuye el riesgo de demencias vasculares, ¿de acuerdo? Porque tiene una serie de sustancias antiinflamatorias que pues disminuyen el envejecimiento celular y permiten la biorregulación de las neuronas. No carnes rojas porque el exceso de carnes rojas tiene ácido úrico y el ácido úrico induce y activa interleuquinas 6, 7 y 19 que son sumamente proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa que es sumamente proinflamatorio en el cuerpo y aumenta la cantidad de cortisol por exceso obviamente de este ácido úrico. No trigo por las prolaminas, recordemos que las prolaminas lo que hacen es dañar las adhesinas del enterocito y aumentar la permeabilidad intestinal, permitiendo que entren bacterias patógenas que no se pueden reducir por la inhibición competitiva que da el probiótico, ¿de acuerdo? Entonces, al disminuir la cantidad de mucina en el intestino, al bajar la cantidad de inmunoglobulina A, al romperse las adhesinas, pues aumenta la permeabilidad intestinal y ingresan más bacterias patógenas al interior del epitelio intestinal, generando, obviamente, un exceso de citoquinas, una contaminación del terreno, de la matriz extracelular, que obviamente va a generar una respuesta autoinmune. No lácteos porque los lácteos tienen exceso de histamina, tienen exceso de caseína, que lo que hacen es que modifican el pH intestinal, ¿de acuerdo? Cambian el pH de la mucosa intestinal, volviendo a lo mismo, permitiendo el tema de la permeabilidad intestinal por rompimiento de las adhesinas. Y no sal, porque la sal es solamente cloruro de sodio y no aporta todos los oligoelementos y minerales que necesitaría la mucosa y que además necesitan los probióticos dentro del tracto gastrointestinal. Encontramos que los lactobacilos que se encuentran en tracto intestinal superior necesitan, por ejemplo, de bromo, de manganeso, de zinc para poder estar, digamos, en un ambiente muchísimo más controlado y que se puedan multiplicar como se deberían multiplicar, porque pues obviamente este tipo de bacterias necesitan multiplicarse para poder generar los procesos de reparación. El bifidobacterium que se encuentra en el colon y que actúa junto con el Streptococcus thermophilus como un activador del bioreactor que es el colon, que hace el proceso de putrefacción en el colon y que convierte el alimento en materia fecal, permitiendo la extracción de nutrientes a nivel de las vellosidades del colon, también necesita que ese colon no esté inflamado y que el pH no se modifique, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante en el eje intestino-cerebro, pues tener una dieta adecuada. Pero adicional a la dieta, nosotros deberíamos tener una buena fibra. ¿Por qué? Porque resulta que los alimentos que hoy consumimos, los vegetales que hoy consumimos, están desprovistos de zinc y están desprovistos de fibras vegetales por que se ha dañado el suelo, ¿de acuerdo? El uso indiscriminado de insecticidas ha generado que en el suelo ya no haya zinc, ya no haya selenio, ya no haya bromo, ya no haya cromo, ¿cierto? Que son minerales importantes para que las plantas crezcan. Pero por eso desde hace muchísimo tiempo la Organización Mundial de la Salud viene diciendo, hey, hay que suplementar ciertas cosas en la alimentación porque los vegetales y la alimentación que consideramos natural ya no están de buena calidad. ¿Por qué? Porque los insecticidas y todos los productos químicos en la industrialización han dañado el suelo y han hecho que pues, estos vegetales ya no sean ricos en ciertos minerales y lo peor aún, en fibra. ¿De acuerdo? Entonces nosotros deberíamos utilizar fibras que tengan factores de crecimiento como lo puede dar el brote joven de soya, ¿de acuerdo? Brote joven de soya, que no es lo mismo que la soya, sino este brote joven tiene factores de crecimiento porque es el que permite el crecimiento de la planta y que va a generar procesos de inmunomodulación a nivel intestinal y de inmunomodulación a nivel cerebral, mejorando el eje intestino-cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, esta fibra debería ser rica en factores de crecimiento, que lo puede dar el brote joven de soya o otras sustancias, en psyllium, que ayuda en el proceso de inmunomodulación y motilidad intestinal, limpiando las vellosidades del colon para que se absorban mejor algunos minerales y nutrientes propios que están en la alimentación y que me van a ayudar con el proceso de inflamación. Estoy hablando específicamente del zinc, del selenio, ¿cierto?
que me ayudan en estos procesos de disminución del envejecimiento del sistema nervioso central y de la remodelación de las mucosas. Recordemos la asociación de las mucosas. Tenemos 4 mucosas importantes y todas están asociadas inmunológicamente. Entonces, si yo reparo una mucosa y genero una biorregulación en una mucosa, la genero en todas. Y si reparo específicamente la mucosa gastrointestinal, voy a garantizar que el eje intestino-cerebro se mantenga. Y el tercer punto que deberíamos tener en cuenta en las fibras sería la inulina, que viene de la raíz de la chicoria. La inulina específicamente aumenta la producción de inmunoglobulina A en la protección propia del epitelio intestinal y en el mantenimiento de la microbiota. Recordemos que la microbiota intestinal se mantiene por el exceso de mucina y por el valor agregado que le da la inmunoglobulina A en su inmunomodulación y en su proceso de inmunidad innata, ¿de acuerdo? Entonces, el mantenimiento del eje intestino-cerebro, ya para resumir, porque creo que me estoy extendiendo, perdón. Ya para resumir, el mantenimiento del eje intestino-cerebro se da básicamente en la reducción del estrés en el sistema nervioso central, que principalmente se da por un sueño adecuado y obviamente un control de las emociones, una buena inteligencia emocional que no me genere exceso de cortisol. Y segundo, con una buena alimentación, una alimentación que sea de drenaje y de desintoxicación, una alimentación antioxidante y la ayuda de la fibra, porque la fibra además actúa como prebiótico, alimento para las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces esta fibra que sea alimento para las bacterias, que sea prebiótico y que además genere un proceso de inmunomodulación como lo hace la fibra joven de soya, el psyllium y la inulina. Creo que no voy a decir nada más porque ya me extendí, perdón. No, y yo comencé a que si me comía una ensalada grande estaba alimentando mi microbiota y no. ¿No? Y no, doctor Giovanni, ¿y esos cambios en las microbios del intestino pueden producir alergias que ahora somos alérgicos al planeta? Indudablemente, la, la, los cambios que se van dando con todo esto, con un agravante que estaba pensando ahorita que tan magistralmente expusieron la doctora Paula y el doctor Leonardo el asunto, y es el hecho de que hay sustancias que se han puesto de moda cada cierto tiempo que a pesar de su aparente bondad, empiezan a generar problemas de comunicación, bien entre la misma biota o bien entre las células que conforman el sistema digestivo. Es el caso de la stevia, por ejemplo, que altera los WhatsApp que se están mandando entre célula y célula y esas comunicaciones que se envían para regular empiezan a tener problemas. De manera que indudablemente la producción de toda esa constelación de sustancias proinflamatorias, de interleuquinas, empiezan a producir la alteración también del sistema inmune, porque es que finalmente la conexión inicial, uno de los componentes importantes, pues es precisamente la comunicación inmune que hay entre todo el eje y termina por alterarse. Así que el reto finalmente, si llegamos al punto, al meollo del asunto, creo yo, es transformar todo este conocimiento, transformar todos estos elementos en cómo hago que el paciente lo ponga en una olla. Porque finalmente es eso. Yo le cuento al paciente muy juiciosamente, le explico su enfermedad, le cuento todas las implicaciones, le cuento sus alergias, le cuento sus depresiones, sus tristezas, todos los etcéteras que queramos. Pero el problema fundamental está en volverlo algo operativo, porque es cuando uno empieza a tropezarse con el paciente. Yo no tengo tiempo, yo vivo solo, no tengo forma de cocinar, no tengo forma de esto. Entonces uno que pega el frenazo violento allí y es como el reto fundamental. ¿Cómo hago para que ese paciente transforme este marco teórico en algo que pueda volver práctico en su alacena y en su cocina?
ese es como el gran, El reto. la pepa que se encuentra en todo este montón de información que uno le puede entregar al paciente. Es realmente un reto muy grande, mi doctor, porque el ritmo de vida ahora creo que va a ser el tema mucho más difícil. Doctor Viveros, ¿y esas intervenciones en la microbiota permitirían, digámoslo, la intervención con probióticos se puede influir en la salud mental, se ven los cambios en la función mental y cognitiva de los pacientes? Claro Una que vez sí, se claro que modifican. sí. Eh, digamos que los probióticos modifican la cantidad de neurotransmisores y de hecho tienen una función específica que es la de ser psicobióticos, ¿de acuerdo? Desde hace más de 30 años la literatura viene hablando del efecto de los probióticos sobre la producción de neurotransmisores y la regulación de algunas emociones, estrés, ansiedad, procesos neurometabólicos. Y de ahí la función de ser psicobióticos, ¿de acuerdo? La principal función que encontraron de los probióticos en el intestino es la conversión de triptófano en serotonina y en dopamina, trazas de dopamina a partir del triptófano que se encuentra en las vellosidades del intestino y que se activa específicamente con la interacción con el bifidobacterium. Aunque pues la literatura habla de diferentes cepas, lo que más han estudiado es el bifidobacterium. Entonces, básicamente, la respuesta es sí. Con el uso de probióticos yo puedo empezar a modificar muchísimo la respuesta de esos neurotransmisores en la remodelación de las neuronas a nivel del cerebro y en el control de las emociones desde hipotálamo, desde hipófisis y en el estímulo de la corteza prefrontal, que es donde más actúan, digamos, los probióticos en los estudios que se han realizado. Importante en el control de esta inflamación, digamos, y el control de las enfermedades neurodegenerativas, es el uso adecuado y constante de probióticos. En España, hace muchísimo tiempo, hablaban del manejo del autismo con probióticos y hay muchísimos estudios del manejo del autismo con probióticos. De hecho, en España, ellos empezaron a hacer trasplante de materia fecal. Cogían niños completamente sanos, neurológicamente sanos, sin ninguna, digamos, alteración genética, ni de neurotransmisores, ni ninguna alteración neurológica, y inoculaban esta materia fecal en niños con autismo. El resultado fue maravilloso porque estos niños con autismo empezaron a cambiar la manera en la que interactuaban con el medio. Empezaron a dialogar más, empezaron a mostrar una madurez en el lenguaje y en el neurodesarrollo importante. Ya no se aislaban, ya hacían contacto con las personas con las que se comunicaban. Y de ahí entonces salió la premisa, un estudio además de laboratorio que se había hecho en Francia, en donde tomaron personas obesas, inocularon materia fecal de esas personas obesas en ratas delgadas y la rata se volvió obesa. Y microbiota de personas atléticas en ratas obesas y la rata empezó a modificar y también se volvió atlética. Entonces dijeron, hombre, la microbiota, la calidad de la microbiota y la calidad de las cepas de la microbiota influye en el fenotipo de las personas y cambia de cierta manera las características físicas de las personas. Trasladaron este mismo estudio a los niños con autismo, entonces dijeron, adicionalmente, cambia las características neurosensoriales y neurometabólicas, ¿de acuerdo? Entonces, de allí empezó a modificarse, ya no sé, ya digamos en España creo que se hace y en Francia se sigue haciendo trasplante de materia fecal, pero descubrieron que genera el mismo efecto hacer un trasplante de microbiota, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacer la materia, hacerlo en materia fecal, sino inocular probióticos eh, a través de colonterapia o de enemas, colocaban probióticos en niños autistas. Y en Italia hay otro estudio importante que hicieron con 50 niños autistas y de esos el 85% empezaron a mejorar la calidad del lenguaje, la calidad de la comunicación, cómo interactuaban con el medio.
Entonces, la conclusión general a la que llegamos es que, de acuerdo a la calidad de la microbiota, se puede determinar un cambio en el comportamiento neurometabólico, ¿de acuerdo? O sea, el comportamiento que hace la sinapsis neuronal y cómo influye esto con el resto del metabolismo del cuerpo. Entonces, es claro que sería muy importante en cualquier enfermedad neurodegenerativa iniciar tratamiento con probióticos, ¿de acuerdo? Y con probióticos full, digo yo, pues el tratamiento full, ¿no? Es 3 veces al día antes de cada comida, dieta detox y adicional los prebióticos que permitirían que haya que se perpetúe este estímulo, ¿de acuerdo? Dentro del proceso de regeneración del sistema nervioso central. Idealmente, probióticos vivos. Aquí estamos hablando de probióticos multicepas vivos, ¿de acuerdo? Porque el resto solamente generan un estímulo inmunológico. Pero nosotros necesitamos que en la mucosa del intestino haya una replicación bacteriana y un Claro. estímulo inmunológico constante que se perpetúe y de esta manera pueda disminuir todo el proceso de enfermedades neurodegenerativas. Mi doctor Viveros, esa es una magnífica noticia porque ya puedo decir que no estoy gorda, sino que tengo mi microbiota alterada. No tengo Sí. la microbiota correcta. Así es, así es. Doctor Zapata, y la microbiota del intestino es la misma que de la piel. La doctora Paula ya nos dio un esbozo del tema. Qué buena pregunta, mi doctora, porque cuando empieza a hacerse un recorrido por todo el cuerpo, se empieza a encontrar esos cambios que se dan según las áreas, la sectorización, si la podemos llamar así, de esa microbiota. Eh, Cosas tan elementales como enfermedades corrientes que se suelen dar en la piel que responden al uso tópico de esos probióticos que se utilizan. Entonces, evidentemente dan una muestra de cómo cambia esa población en las distintas áreas y obviamente muy relacionado también, como decía el doctor Viveros, con la situación específica del paciente. Pero definitivamente sí hay cambios en las distintas áreas del cuerpo con implicaciones que muchas veces suelen ser complicadas para el paciente. Listo. ¿Y cuándo empieza el bebé entonces a tener sus bacterias buenas? O sea, ¿cómo es ese proceso? La doctora Paula hizo una descripción muy interesante en los procesos de aquellos bebés que nacen por cesárea, de cómo se privan de la contaminación, entre comillas, de la madre, de su paso por la vagina, y cómo eso genera una serie de cambios que les cuesta trabajo adaptarse durante un tiempo. Pero finalmente, prácticamente se puede decir que desde el nacimiento mismo ya se empieza a hacer la población, se empieza a construir la población para poder enfrentar lo que estamos viendo día por día, con el agravante de cuando se altera por efecto de las leches de fórmula, cuando se altera por la alimentación que se suele dar a los niños, en fin, pero se empieza definitivamente muy temprano. Ok. Mi doctora Paula, que la tengo por allá abandonada con este par de hombres, yo quisiera, porque ellos han mencionado mucho el tema de los probióticos y los probióticos, pero hay otro término que yo creo que hay que aclarar, que es el de los simbióticos. ¿Su merced nos puede aclarar prebiótico, probiótico y simbióticos? Claro que sí, porque a veces se usa de manera indistinta y son distintos conceptos. Entonces, probióticos son microorganismos vivos que tomados, puestos en la forma que sea, generan un beneficio para el huésped. Eh, en las dosis terapéuticas adecuadas. Ojo con esto, no es lo mismo un probiótico
que, por ejemplo, un alimento fermentado. Un alimento fermentado, piensen ustedes en el yogur, en el chucrut, en el kimchi, en el vinagre de manzana, ¿cierto? Entonces, los alimentos fermentados tienen microorganismos que crecen en una matriz alimentaria, pero en los cuales nosotros no tenemos el control de las cepas que crecen allí. Es decir, yo puedo tener una kombucha divina, alimentada, maravillosa, bellísima. Yo no tengo ni idea qué está creciendo ahí, porque dependiendo de la manipulación y de muchos otros factores, del clima, etcétera, van a crecer diferentes microorganismos. Entonces, los alimentos fermentados son espectaculares, pero son totalmente diferentes a un probiótico. En un probiótico yo tengo microorganismos vivos en una dosis terapéutica y tengo un efecto específico en el cuerpo del paciente de lo que hemos estudiado hasta ahora. Eso sería un probiótico, ¿sí? Esa es la definición que está dada por la OMS y la FAO desde el 2001 y que no ha cambiado a la actualidad. Un prebiótico, que ya lo hemos mencionado hace un momento, son básicamente esas sustancias de las cuales se alimentan los probióticos para reproducirse y colonizar zonas, ¿sí? Generalmente son fibras, que pueden venir fibras de ciertos alimentos o fibras particulares que están en la naturaleza. La combinación de un probiótico con un prebiótico es lo que nosotros llamamos un simbiótico, es decir, es un producto que tiene las cepas vivas más aquello de lo que esas cepas se van a alimentar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos unos buenos patrones alimentarios hoy en día. Como yo les comentaba, la ingesta de fibra diaria, la recomendación en adultos es de 35 a 40 gramos al día y nosotros en Latinoamérica, lo que muestran los estudios es que hay países en los cuales no se llega ni a los 5 gramos, o sea, el consumo es muy bajo de fibra, entonces, muy maravilloso, yo le doy a mi paciente el mejor probiótico del mercado, multicepa, divino, pero mi paciente no tiene fibra en la dieta, pues esas cepas que yo estoy dando no van a implantarse realmente, no van a generar que haya mayor variabilidad y mayor cantidad de cepas en el intestino. Entonces, un simbiótico es lo que deberíamos realmente estar pensando nosotros en dar a nuestros pacientes, la combinación de prebióticos con probióticos en dosis adecuadas. Ojo con esto, en esto quiero ser muy clara, porque no es dar 1 billón de unidades formadoras de colonia. No, tenemos una dosis específica, digamos lo que dice la definición actual. Aquí hay muchas variaciones y depende de cuál definición estemos hablando, pero mínimo deberíamos estar hablando de 10 billones de unidades formadoras de colonias para tener un efecto terapéutico. Mínimo. Ojo, yo, por ejemplo, el probiótico que suelo usar, trato de que tenga 50 unidades formadoras de colonias, 50 billones, para que tengamos un efecto real, porque es que lo que veo todos los días, yo trabajo con sistema digestivo específicamente, con patologías como síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, gastritis, dispepsia funcional, etcétera. Todo lo que en medicina convencional no le hacemos nada, esos llegan a mi consulta con años y años de tratamiento donde no han tenido mejoría, y entonces son pacientes crónicamente enfermos, crónicamente inflamados, en los cuales dar dosis tan pequeñas de probióticos no va a tener un verdadero impacto en la microbiota y por lo tanto en los efectos en salud que estamos buscando con esos pacientes. Entonces, esa sería como la recomendación, usar simbióticos en dosis adecuadas. Ojo, tienen que revisar qué van a mandar. No es como, el que me vino el visitador a mostrar. No, ¿qué tiene mi paciente? ¿Cuáles son las afecciones que está teniendo? Y entonces, ¿a qué le voy a apuntar yo? Si no van a hacer el diplomado, porque si lo hacen van a quedar expertos en el tema, pero si no hacen el diplomado, yo les recomiendo multicepas, realmente. Porque los multicepas, yo doy como algo muy grande y algo voy a abarcar, ¿sí? La mayoría de multicepas tienen lactobacilos, bifidobacterias y algunas de Streptococcus, que tienen muy buenos efectos y que han estado muy, muy estudiados. Entonces es para que lo tengan ahí presente, pero simbiótico sería eso, la combinación de probiótico y prebiótico. Doctora Paula, yo pienso que ahorita definitivamente con el tema de la esperanza de vida ya, digamos lo que, bueno, no sé si es que uno se pone viejo y ya los viejos no le parecen tan viejos, pero uno ve que pues la esperanza de vida es mucho más alta que obviamente que históricamente, ¿sí? Entonces uno ve ya personas de 80 años que están muy bien, pero el deterioro neurodegenerativo empieza a avanzar por ahí después de los 80, desde el estilo de vida, que es el campo que usted maneja. O sea, ¿qué podemos hacer
con los pacientes que ya tienen este tipo de enfermedades o para prevenirlos? O sea, nosotros ahorita, yo lo digo porque tengo madre con demencia senil que está iniciando y de verdad le da a uno mucha angustia decir, o sea, tal vez estoy en el momento de empezar a hacer algo en este sentido. Totalmente. Yo soy una absoluta convencida de que nunca es tarde para hacer intervenciones, nunca. No importa en qué estado estemos o estén nuestros pacientes, siempre hay algo que podemos hacer mejor, siempre hay algo que podemos optimizar. Desde el estilo de vida, desde la medicina del estilo de vida, que tiene 6 pilares y que estaba leyendo en comentarios que estaban contando que estamos en la semana precisamente de la medicina del estilo de vida y estamos tratando de hablar de este tema con los colegas, con los profesionales de salud para que sepan que existe esta maravilla de opción, digamos, de especialidad para que la practiquen con sus pacientes. Los pilares serían una alimentación saludable. Si estamos hablando de microbiota particularmente y de enfermedades neurodegenerativas, claramente tenemos que tener fibra en la dieta, ¿sí? Frutas, verduras, cereales integrales, ojalá que tienen una mejor biodisponibilidad de fibra, leguminosas como frijol, lenteja, arveja, garbanzos, etcétera. Y por supuesto, frutos secos y semillas como las almendras, semillas de chía, semillas de linaza, sésamo, etcétera. Eso sería como a grandes rasgos los grupos de alimentos que tienen altos contenidos de fibra y que nos pueden ayudar a diversificar la microbiota y a disminuir la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas o a disminuir cuando ya tenemos neuroinflamación y por lo tanto enfermedades neurodegenerativas, la intensidad de los síntomas de los pacientes. El segundo pilar de la medicina del estilo de vida sería el movimiento, actividad física y romper con el sedentarismo, ¿sí? Los pacientes, las personas sedentarias tienen variabilidad en sus cambios en su microbiota intestinal. No es la misma la microbiota de alguien que no hace nada de actividad física y que va, como nosotros en profesionales de la salud que pasamos largas horas sentados, quietos, no es la misma la microbiota que alguien que hace actividad física o que rompe con el sedentarismo, por ejemplo, haciendo pausas activas, escogiendo un deporte para practicarlo de manera continua y prolongada. Todo lo que sea movimiento, estimular el movimiento de nuestros pacientes o de nosotros mismos sería una buena indicación. El tercero sería, como hablaba el doctor Viveros anteriormente, el sueño. El cuidado del sueño. El sueño es fundamental. Si hablamos del sistema nervioso, es el momento en el que el sistema nervioso saca todo aquello que no le sirve, limpia básicamente, y no solo el sistema nervioso, todos los sistemas durante el sueño profundo generan un proceso de desintoxicación y de reparación. Si yo tengo sueños, yo tengo pacientes que duermen 4 horas y esa es su normalidad desde hace 10 años, hace 15 años, es una barbaridad. Y me dicen, no, doctor, pues yo con eso descanso. Y después me dan la lista de todo lo que les pasa. Digo, pues mira, ahí tenemos un foco para poner, entonces, garantizar un sueño profundo con cosas muy sencillas. Por ejemplo, apagar pantallas 1 hora antes de acostarse a dormir. Sencillo, fácil. ¿Por qué? Porque la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos genera el mismo estímulo que genera la luz del sol. O sea, para nuestro cerebro es como si para la retina es como si estuviéramos viendo la luz del sol. Y por lo tanto, si para nuestro cerebro la idea es que es de día, nos cuesta trabajo conciliar el sueño o nos cuesta tener un sueño profundo y lo que tenemos es un sueño superficial que no resulta en un sueño reparador. Hay que volver a los libros para dormir. Por favor, el más aburrido que tengan, el que uno dice, Dios mío, este es soporífero, Claro. que hay que leerse, pero Dormirse chismeando el Facebook de todo el mundo. Yo tengo uno de esos que ni les cuento de qué es el tema, pero es una cosa que nada que ver, nada que me guste. Ese es el que tengo en la mesa de noche. Ese es el que coge a los 3 minutos ya. Así. Sí, claro. Eso hay que hacer. Garantizar oscuridad total, precisamente para que la melatonina pueda tener una buena secreción. Eso se hace muy sencillo. Los pacientes dicen, doctora, pero comprarme un blackout, eso sale carísimo. No, vaya a una tienda esas que venden antifaces de los que se usan en los aeropuertos, en los aviones y listo, ya un antifaz que me garantice oscuridad total. Entonces, un sueño reparador sería el otro pilar. Manejo del estrés, con lo que al paciente se le ocurra. Yo, pues usted, doctora, ya lo comentó anteriormente, para mí el yoga es una absoluta maravilla para manejo del estrés, pero no es la única alternativa. Mindfulness, respiración, movimiento, lo que sea que a uno le funcione para modular el estrés. Relaciones interpersonales sanas también regulan la microbiota, para que vean, hay estudios que muestran eso. Si yo vivo en un ambiente tóxico, en un ambiente estresante, en un ambiente donde no tengo capacidad de compartir emociones, de compartir aquello que me gusta y que me apasiona, me voy a enfermar. Y mi microbiota va a cambiar. Entonces, tener relaciones interpersonales sanas es otro pilar de la medicina del estilo de vida que podemos adoptar.
Esos Por serían como en rasgos así muy generales lo que nosotros podríamos estar trabajando y por supuesto cesar las sustancias tóxicas. Sería el último de los pilares, evitar sustancias que ya sabemos desde hace muchísimos años, como el tabaco, como el licor, que nos generan toxicidad y que generan toxicidad también a nivel del sistema nervioso y por lo tanto, con el tiempo, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, doctora Marcela, hay mil cosas para hacer, voy no a dejar el importa la edad. tequila, me parece terrible. Un tequilita de vez en cuando, de por Dios. No, se puede hacer cosas muy bonitas poco a poco. En medicina del estilo de vida tenemos algo que se llama la estrategia SMART, que es para que nosotros no le demos, si uno le da tanta información al paciente sale loco de la consulta, lo que Sí, decía me el salen doctor diciendo, Torcuato no hace puedo unos hacer nada, meses, no de puedo comer yo a qué nada. O horas, sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? a Por qué horas voy a supuesto. hacer todo esto, ¿no? Entonces, una opción muy bonita es usar las estrategias SMART para cuantificar lo que queremos que el paciente logre. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, yo no como fruta sino una vez al mes. Tengo pacientes así o que me dicen, yo nunca como fruta. Entonces yo puedo decirle, mira, vamos a poner que uno negocia con el paciente, ¿qué es para ti posible? No, yo puedo comer una vez a la semana. Bueno, para mí eso no es lo Así ideal, se esa no es la dice, claro. recomendación, pero para mí, para ese paciente, va a ser una mejoría en relación a lo que venía haciendo. Entonces, yo no le puedo poner la lista de lo ideal según la OMS o según las últimas guías, porque tengo que adecuarme a lo que mi paciente está viviendo, al momento en el cual se encuentra también, de conciencia. Yo tengo pacientes que están conscientes, listos para empezar y con todas las herramientas. Hay pacientes que no, que ni siquiera saben que tienen un problema, que van para que yo les dé una pastilla mágica y les solucione todo y que se mejoren por arte de magia y ya. Entonces hay que saber cómo negociar con el paciente. Las estrategias SMART son una buena opción para poner objetivos específicos, cuantificables y medibles a corto plazo. Yo no estoy hablando de en 3 meses me voy con el paciente, lo veo la próxima semana, lo veo en 15 días y le digo, bueno, ¿cómo nos fue con esto de poner una fruta a la semana? Ah, bien, me comí las 2 frutas, listo. Vamos a movernos más, entonces me bajo 3 cuadras antes, dejo el carro 3 cuadras antes y camino las 3 cuadras, eso es movimiento. Pongo una alarma en el celular y cada hora que paso sentado me paro y hago 3 sentadillas, eso es movimiento. Entonces es ir Perfecto. poco a poco. Porque si queremos abarcar todo, el paciente sale y no hace absolutamente nada. Tenemos que lograr una comunicación de doble vida donde pongamos cosas específicas que el paciente sea capaz de llevar a cabo. Bueno, creo que eso responde a una de las preguntas que estaban en el chat de la actora Angélica, que decía, Angélica, sí, que decía, y sale el paciente y no sabemos qué va a hacer, o sea, podemos tener todas las estrategias. Mis Mire, queridos doctores, doctora, muchas gracias. Voy a hacerles unas preguntitas que hay en el chat súper bonitas. Hay una de un doctor que viene de Honduras y que me parece muy interesante porque es un tema ahora que es muy, muy de moda, que es el famoso ayuno. Entonces, él quiere saber el tema del ayuno, qué efecto tiene sobre los procesos inflamatorios, regenerativos y de apoptosis de las células y sobre el componente del microbioma. No sé quién quiere contestar. No, pues creo que podemos contestar todos, pero bueno, voy a iniciar un poco hablando así a grandes rasgos. Creo que la experta aquí es la doctora Paula en el tema del ayuno intermitente con el tema de estilo de vida, pero digamos que desde hace muchísimos años que salió el ayuno intermitente, lo que pretendía este ayuno era el estímulo de mecanismos de defensa metabólicos desde el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, el ayuno obligaba al hígado y a los diferentes sistemas del cuerpo a generar energía mediante otros mecanismos y a disminuir los factores inflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces hacían procesos, las células hacían procesos de drenaje y de desintoxicación con un ayuno prolongado y aprendían a sintetizar muchísimo mejor todo el proceso de aminoácidos y proteínas para mejorar y en pro de mejorar el proceso metabólico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de ayuno y microbiota, pues actúan de la misma manera. Hay varios estudios que han demostrado que el ayuno intermitente genera un estímulo a nivel biomolecular sobre la producción de inmunoglobulina A. O sea, con el ayuno intermitente también estamos inmunomodulando. Al disminuir la inflamación, estamos inmunomodulando y estamos cambiando la calidad de la mucina.
Al cambiar la calidad de la mucina, hay un mayor crecimiento bacteriano de manera controlada, obviamente, en el intestino, pero va a haber mucha mayor población de bacterias. Recordemos que cuando ingresan bacterias vivas en el intestino, hay una buena calidad de pH y de moco, estas bacterias se multiplican, crecen, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros estamos buscando con la ingesta de probióticos. Mantener el mantenimiento de la población de bacterias de la microbiota. El ayuno intermitente, entonces, ayuda en el restablecimiento de la población de bacterias y ayuda en la inmunomodulación y en la reducción de la inflamación, mejorando procesos metabólicos como absorción de nutrientes a nivel muscular. Eh, digamos que desde el fitness se ha estudiado mucho este tema del ayuno intermitente y han demostrado que las proteínas asociadas al crecimiento muscular, específicamente la miosina, actúan muchísimo más rápido. El ayuno intermitente ayuda a que se metabolice muchísimo más rápido creatina, que recordemos que la creatina ayuda en la recuperación muscular rápida. Entonces, los deportistas que necesitan recuperación muscular rápida y crecimiento de fibras, pues por producción de la misma miosina y tropomiosina, se activan con el ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Porque son mecanismos de defensa asociados al proceso de ayuno. Entonces el hígado y el páncreas aceleran su metabolismo, se regula la producción de glucógeno, se regula la resistencia a la insulina porque se modifican los receptores musculares de insulina, disminuyendo la resistencia a la insulina y mejorando los niveles de glucosa. Si lo analizamos en un concepto global, el ayuno intermitente ayudaría a disminuir el riesgo de un síndrome metabólico, ayudaría a disminuir el riesgo de lesiones musculares en deportistas y mejoraría el rendimiento porque al aumentar la creatina y la recuperación muscular rápida a nivel de la fibra muscular, y no solo del músculo, sino del resto de órganos, se multiplican y crecen y se activan muchas más mitocondrias. No me voy a extender más, voy a dejar que la doctora Paula Díez nos termine de ilustrar con este tema, pero eso es a grandes rasgos lo que genera el ayuno intermitente. No, ya lo ha hecho maravillosamente. El ayuno intermitente, de hecho, es bien interesante porque desde la medicina ayurveda se habla de ayuno intermitente hace muchísimo tiempo. Hoy día se llama crononutrición, que a mí me encantan los nombres nuevos que le damos a cosas que se manejan hace Mindfulness, montones, meditación. montones de tiempo. Y es interesante, por ejemplo, cuando la ventana de alimentación se hace en horas del día. Se han hecho estudios que muestran que el ayuno intermitente tiene un efecto metabólico más interesante y un efecto a nivel de la microbiota más interesante cuando la ventana de alimentación es en el día. Porque yo tengo pacientes muy curiosos que hacen ayuno intermitente y el ayuno intermitente es no desayunan, almuerzan una hamburguesa y cenan a las 10 de la noche una cosa gigantesca y eso es ayuno intermitente, ¿no? Entonces, no va por ahí el tema. Para regular microbiota estaríamos hablando más de una ventana de alimentación que ocurra en horas del día, es decir, yo puedo tener un desayuno a la hora que quiera el paciente y que la cena sea lo más temprano posible, ¿sí? Y que podamos tener ayuno al otro día. Inicialmente podríamos empezar con nuestros pacientes, si nunca lo han hecho, una ventana de alimentación de 12 horas, o irla corriendo 14 horas, llegar a 16 horas, es decir, que cada vez yo haga o mi paciente haga la cena más temprano. Hay estudios muy interesantes que hoy hablan de eso, de los efectos metabólicos, de los efectos a nivel del sistema nervioso, de los efectos a nivel de la neuroinflamación, de ventanas de ayuno cortas, que podamos tener, por ejemplo, 14, 16 horas de ayuno, pero acortando la cena, es decir, la cena cada vez más temprano, ¿sí? Como para complementar ya lo que el doctor había comentado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo, tenemos aquí otro tema del doctor Julio Andrés, que es un poquito más específico. No sé si la doctora Paula está viendo la pregunta por el chat. Dice, en este momento estoy consumiendo probióticos con cepas vivas y vitamina C y selenio. Estos probióticos serían completos para ayudar a mi microbiota. Entonces, él pone allí algunas cepas de lactobacillus y algunas cepas de bifidobacterium. Entonces, Eh, es una pregunta que yo respondo de la manera que más me gusta. Depende. Depende cuál es el estado que tienes, o sea, cuál es el problema, qué es lo que yo quiero solucionar. Si yo veo a grandes rasgos, es una buena formulación, es multicepa, que era lo que yo les decía ahorita, tiene lactobacillus, tiene bifidobacterias.
de las que tiene son de las más estudiadas hasta el momento y tiene cositas adicionales como el doctor Viveros estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, tiene selenio, interesante, tiene vitamina C, interesante. Entonces podría funcionar, pero depende cuál es el caso específico que queramos tratar. Por eso los invitamos de nuevo a nuestro diplomado. Allí vamos a ampliar los temas, vamos a hablar esto a mayor profundidad porque es un tema, esto es una abrebocas. A mí me dijeron, vamos a hacer un conversatorio de 1 hora y yo les dije, olvídense, 1 hora no nos vamos a demorar, nos vamos a demorar más porque es que es un tema gigantesco. Alcanza. Entonces, no alcanzamos. Bienvenidos al diplomado, los esperamos, toda la información creo que ya la pusieron acá en el chat y bueno, va a haber información bellísima, por supuesto siempre actualizándose. Ustedes saben que la ciencia médica está en construcción todo el tiempo, nosotros todo el tiempo estamos descubriendo cosas. Yo trato en lo posible a nivel de microbiota de estar actualizada, pero a veces me sobrepasa, ¿no? O sea, me puedo leer 3 papers a la semana y resulta que me mandan, yo pertenezco a un grupo de microbiota latinoamericano, entonces me mandan las últimas y digo, no, pero eso todavía no me lo he leído, ¿cómo así que esto tiene que ver con esto? Entonces vamos a tratar de poner a la disposición de ustedes la mejor evidencia que tengamos al momento, que tenemos al momento en relación a microbiota y salud, básicamente. Así que bienvenidos a nuestro diplomado. Doctores queridos, muchísimas gracias. Qué cosa tan interesante. Me parece un tema absolutamente apasionante, casi tan apasionante como la homeopatía. Y eso es mucho. Me Doc, que pido usted diga 30 eso es un segundos, mi montón. doctora. Dígame. Me pido 30 segundos para hacer A una ver, mi cuña. doctor. A ver, haga la cuña. Nosodes intestinales. Teniendo Sí. en cuenta y siendo consecuentes con la casa donde estamos, Me donde encanta. vamos a aterrizar, yo creo que no podemos ni por el diablo dejarlos de lado. Dejar pasar el tema de los nosodes intestinales, que es absurdamente apasionante. Por supuesto, Así sí. es. Y eso está incluido en el diplomado. Así de que bueno, los esperamos. Espero que hayamos prendido una llama enorme de curiosidad sobre este tema, sobre todo no solamente por el desarrollo del diplomado, sino por todo el bien que podemos hacerle a los pacientes. Creo que eso es lo más importante en este momento, crear conciencia en este sentido. Creo que es muy, muy importante. Entonces, mil gracias a todos ustedes, Marco, un abrazo grande. Bueno, y nos vemos en el diplomado porque yo voy a estar ahí, seguramente. Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos, que pasen buena Un noche. abrazo, muchísimas gracias a los Un speakers. abrazo a todos. Gracias, un abrazo, hasta luego. Doctor Zapata, un Bendiciones. abrazo enorme. Un Doctora abrazo a Paula, todos. doctor Zapata, doctora Marcela, encantado de verlos. Gracias, Bendiciones. abrazos a Abrazo todos. grande. Chao, chao.